Muy buenas a todos, Kaiso de Noí, soy Leire de Esteban y esto es Muévete Mejor, Corre Mejor, un podcast en el cual diferentes profesionales de Euskal Herria, País Vasco, nos hablarán de diferentes temáticas en torno al running, un podcast para cualquier persona, independientemente del nivel, que quiera aprender y mejorar su carrera a pie, para rendir más, pero sobre todo para rendir con salud. ¿Sabéis cuál es uno de los patrones más comunes en la mayoría de los deportes? Pensarlo un momento. Pensar en deportes como fútbol, baloncesto, rugby, tenis, pelota a mano. Pensar un momento. ¿Llegáis a la conclusión? El patrón de la carrera a pie, tu patrón de carrera. En todos esos deportes hay que correr, más o menos, pero hay que correr. Hace precisamente un año acabé una formación sobre el análisis y optimización de la carrera a pie de la mano de Qualis Motus. Una formación que sin duda me dio una perspectiva totalmente diferente a lo que yo entendía por correr. Yo antes también era de las que pensaba que correr era pues eso, calzarse unas zapatillas y salir por la puerta de casa. También pensaba que era como caminar pero más rápido y que salía de manera natural. A partir de esa nueva perspectiva que adquirí con Qualis Motus, sigo leyendo e informándome cuanto puedo sobre el entrenamiento de la carrera, y en parte por eso decidí hablar sobre este tema en el episodio de hoy. Y también, en gran parte, existe este programa, porque uno de los objetivos que me llevó a comenzar este programa era transmitir a la gente realmente lo que significa correr, lo que implica para nuestro cuerpo, visto desde diferentes vías. Entonces, compañeros, estad atentos porque creo que nuestro invitado de hoy lo que nos tiene que contar no va a dejar indiferente a nadie. Vamos a hablar sobre biomecánica, sobre economía de carrera, pisada, minimalismo. Y sin más dilación, os presento que para mí es un auténtico placer al doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Jordan Santos. Bueno, Egunon, Jordan, eskerrik asko por estar aquí, dedicar un poco parte de tu tiempo para hacer esta entrevista para mi programa. Eres la segunda persona entrevistada y nada, pues lo primero que te voy a pedir es que te presentes, si te parece. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué estás haciendo actualmente? Pues bueno, mi nombre es Jordan Santos, yo soy doctor en Fisiología del Ejercicio por la Universidad del País Vasco, donde actualmente ejerzo como profesor e investigador. En el ámbito académico yo vengo del mundo de la biología, me licencié en biología, aunque después me doctoré en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, y siempre he practicado deporte a alto nivel en el mundo del atletismo, deporte que ya he abandonado y ahora también compito de modo más recreacional en halterofilia. Y soy un hombre de Vitoria con mucho interés en el mundo del entrenamiento y de las ciencias del ejercicio. Muy bien. Háblanos un poco, porque has escrito, bueno, has colaborado en diferentes investigaciones, bueno, has colaborado en diferentes artículos. Háblanos un poco de esa experiencia con los atletas kenianos que hiciste. Bien, yo cuando acabé mi tesis doctoral, donde investigué las diferencias entre corredores del norte de África y corredores europeos, vi que la mayoría de la literatura científica en la que se analizaba las diferencias entre etnias en lo que se refiere al ejercicio físico venían de un único grupo de investigación que estaba en Sudáfrica y lo lideraba el mejor científico del deporte del mundo, que es Tim Noakes. Entonces yo fui a Sudáfrica para trabajar con él, se me ofreció un postdoc y allí analicé e investigué los distintos parámetros que hacen superiores en el mundo deportivo a los atletas kenianos. Entonces tuve la oportunidad de testearles a fondo y testeamos niveles de oxigenación cerebral, valores fisiológicos clásicos, medimos economía de carrera, biomecánica, factores de vida tempranos, etcétera, etcétera. Fue una investigación muy profunda tratando de buscar esa raíz multifactorial que diferencia a los mejores corredores del Cuerno de África del resto de los mortales. Fue una experiencia enriquecedora. Añadimos una pieza más al puzzle, ese gran puzzle del rendimiento de los atletas africanos, y es que nosotros determinamos por primera vez que la oxigenación cerebral quizás juega un papel fundamental en su gran rendimiento, y aunque hace tiempo que no investigo con atletas africanos, porque obviamente aquí en España no es fácil de adquirir ese tipo de muestra, pues es una de las investigaciones y líneas de las que estoy más orgulloso porque fueron líneas pioneras en su día. En cuanto a esa oxigenación cerebral que acabas de comentar, ¿cuáles fueron las conclusiones en general? Para que te hagas una idea, cuando nosotros realizamos un ejercicio físico extenuante,
básicamente lo que ocurre con la oxigenación cerebral es que inicialmente sube, una vez alcanza cierto nivel se mantiene estable y cuando nos acercamos hacia la extenuación esa oxigenación cerebral empieza a caer. Cuando esa caída es significativa cesamos el ejercicio. ¿Por qué? Porque el córtex prefrontal, que es esta zona de aquí, es un área que de alguna manera controla el movimiento y el deseo consciente de seguir haciendo ejercicio. Cuando la oxigenación cerebral en este área cae, nosotros inconscientemente cesamos de hacer ejercicio. Eso es lo que ocurre y lo que ocurre en todo el mundo y lo que se había visto hasta ahora en la literatura científica. ¿Qué es lo que descubrimos nosotros? Que en el caso de los kenianos, esa oxigenación cerebral subía, se mantenía estable y cuando nosotros esperábamos que fuese a caer de manera significativa, seguía manteniéndose estable y eran capaces de completar las pruebas físicas con la oxigenación cerebral bastante estable. Nosotros atribuimos este hecho sin parangón y que todavía no se ha replicado en la literatura científica a los factores de vida tempranos, que en el caso de los kenianos son básicamente dos, que son altos niveles de actividad física durante la niñez y exposición prenatal a alta altitud. Estos dos factores implican ciertas adaptaciones en el feto, incluso durante la niñez, entre otras, por ejemplo, una mayor vascularización del encéfalo. Esto hace que siempre tengan o no se vean comprometidos en cuanto a flujo cerebral en actividades físicas extenuantes. Y nosotros creemos que este factor es lo que hace que los atletas africanos tengan ese plus de capacidad de exprimir sus capacidades físicas en pruebas máximas, donde el control de ritmo es necesario, como puede ser un 5.000, un 10.000, maratón, etc. Obviamente son humanos y si nosotros forzamos hasta el extremo a los atletas kenianos, su oxigenación cerebral también va a caer. Nosotros lo hicimos en una prueba posterior donde analizamos repeticiones de 1.000 metros al máximo. Entonces ahí sí que se producía esa caída, aunque se producía más tarde que lo que habríamos observado en atletas europeos. Pero de alguna manera, sin ser el único factor que contribuye a su gran éxito, porque hay otros, economía de carrera, predisposición psicológica, pues una gran eficiencia metabólica, mayor reactividad tendinosa, etc. Nosotros creemos que esa oxigenación cerebral estable es otro de los factores que contribuyen a que estos atletas pues, sean los dominadores con puño de hierro del fondo mundial. Vale, o sea, en un resumen, a ver si lo he entendido bien, al final ellos mantenían esa oxigenación cerebral mucho más que los corredores medios de Europa y que se basaban en dos parámetros fundamentales. Uno, que al final hacían actividad física desde la niñez, desde muy pronto. Al final igual ellos simplemente tenían que ir corriendo igual a la escuela porque igual no tenían transporte público, etcétera, por la situación en la que vivían. Y luego también la altitud, ¿no? Por el sitio en el que vivían. Esos son los dos parámetros fundamentales. Y no solo vivir en altitud, sino la exposición prenatal a alta altitud, sino que incluso desde que están gestando en el vientre de sus madres, esa hipoxia, porque estamos hablando del Valle del Rift, que estamos hablando de altitudes por encima de los 1.500 metros, implica un mayor flujo de sangre a la arteria uterina y eso implica algunas adaptaciones ya en el mismo feto, como una menor incidencia de la desaturación arterial, que es clave, por ejemplo, en esfuerzos de alta intensidad durante la madurez. Todas esas adaptaciones se dan en el feto ya. Entonces, de alguna manera, antes de que nazcan estos atletas, se están forjando como futuros campeones en el vientre de sus madres. Y esto es algo que no se puede imitar, aunque nosotros vayamos ahora a Kenia a vivir, digamos, porque todo ese trajín anterior no lo hemos vivido. Incluso el hecho de ser ancestro multigeneracional, el que esto se produzca de generación en generación, es una adaptación que no se puede imitar. Vale. Y esto, por ejemplo, desconozco si hay también artículos en otros países, por ejemplo, latinoamericanos, que también al final países de gran altitud. ¿Sabes si existen artículos parecidos? Sí, de hecho, curiosamente, en poblaciones andinas o incluso en poblaciones de Nepal, etcétera, lo que se ha visto que estas tienen adaptaciones a alta altitud incluso superiores a los atletas del Valle del Rift, porque tienen, por ejemplo, un tipo de mioglobina que es distinta, que es muchísimo más afín al oxígeno. Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué no hay grandes campeones del Perú o de Chile? Y sí los hay de Kenia. Pues básicamente, como digo, porque el rendimiento en las pruebas de fondo es multifactorial y ese es un factor más de todos los demás. ¿Qué pasa con los atletas chilenos o peruanos? Pues que igual no tienen esa economía de carrera, esa reactividad tendinosa, esa antropometría más adecuada, actividad de las enzimas oxidativas, etcétera, etcétera. Tienen la capacidad, digamos, de la altitud, pero no tienen todo lo demás. Y como el rendimiento es un gran puzzle, con una única pieza no podemos conseguir el máximo rendimiento. Claro, muy interesante, la verdad. Y luego, bueno, has nombrado ya algunos, pero ¿qué otros aspectos investigasteis con los kenianos, ¿vale? Que mejoraban pues, esa economía de carrera, además de la oxigenación cerebral? Nosotros investigamos la biomecánica con un sistema de captura de movimiento en 3 dimensiones, analizando también fuerzas de contacto contra el suelo, y una de las investigaciones
que salieron de aquella, o sea, una de las publicaciones de aquella investigación fue, por ejemplo, que hay una relación muy estrecha entre la biomecánica y la economía de carrera de los atletas kenianos. Entendemos biomecánica como, digamos, toda la manera en la que tenemos de movernos y entendemos economía de carrera como cuántos recursos energéticos necesitamos para cubrir una distancia determinada. Normalmente se mide como mililitros de oxígeno para cubrir 1 kilómetro o como kilojulios de energía quemados para cubrir 1 kilómetro. Si hiciéramos un símil con un vehículo, a más económico, menos litros de combustible a los 100 consumiríamos, digamos. Por los atletas kenianos, que tradicionalmente han sido siempre descritos como atletas muy económicos, nosotros hemos visto que parte de esa gran eficiencia está relacionada con la biomecánica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, son capaces de correr con tiempos de contacto muy cortos. El tiempo de contacto, sabemos que al correr, digamos, hay una fase inicial de contacto, una fase de estabilización y una fase propulsiva. Este tiempo de contacto, a más corto, nosotros vimos que más económico. Y en el caso de los atletas kenianos eran capaces de correr a igual velocidad con tiempos de contacto un 10% más cortos. ¿Cuál es la ventaja desde el punto de vista metabólico? Que nosotros cuando hacemos el initial contact, venimos de una velocidad, en este initial contact estamos frenando, mantenemos la frenada en la estabilización y aquí aceleramos en esa fase propulsiva para mantener la velocidad que traíamos antes del contacto. Cuanto más corto sea ese tiempo de contacto, menor es la pérdida de velocidad en el tiempo de contacto, con lo que menos energía hay que aplicar en la fase propulsiva para mantener la velocidad. En el caso de los kenianos, al ser un 10% menor esos tiempos de contacto, se traducía en una significativa mejor economía de carrera. Y es por eso que a día de hoy, estrategias para minimizar el tiempo de contacto, como puede ser el entrenamiento de fuerza, con pliometría, multisaltos, etcétera, aumentando el stiffness tendinoso, mejora la eficiencia, porque nos ayuda a mejorar esa transferencia de energía elástica en el tiempo de contacto y hacerlos más cortos. Sí, luego hablaremos un poquito más de eso. No, como estamos en el comienzo de la entrevista, tampoco quiero adelantarme. Pero hablando un poco de la biomecánica, para los oyentes, hazme un resumen, ¿vale?, de qué es la biomecánica, la cinemática y cinética, en qué se diferencian entre ellas, para entender un poquito mejor. Vamos a ver, es una pregunta compleja y se la dejaría más a un biomecánico, pero yo entiendo la biomecánica como una ciencia que estudia el movimiento humano. Entonces, esta ciencia la podemos dividir, pues como dices tú, en cinética y cinemática, pero a mí no me gusta profundizar tanto porque cuando dividimos la ciencia en compartimentos estancos tendemos a olvidar la interacción necesaria y totalmente imposible de separar entre unas y otras. Entonces, básicamente lo que puede ser más interesante para un oyente que no sea experto en biomecánica es el entender que hay determinados patrones de movimiento que nos van a convertir en más eficientes a la hora de desarrollar un determinado rendimiento y que el estudio de la biomecánica nos permite saber o debemos entender que lo que es la biomecánica perfecta en muchos casos no se puede aplicar. Tenemos que entender que la biomecánica es modificable hasta cierto grado, etcétera, etcétera. Y hay parámetros biomecánicos que tradicionalmente pues, se dicen, estamos hablando aquí del mundo del atletismo, porque si hablamos del mundo de la fuerza, por ejemplo, a la hora de hacer una sentadilla completa, se tiene que cumplir una serie de premisas, pero olvidamos que todas las antropometrías no son iguales, con lo que la biomecánica perfecta de una sentadilla no es la misma para todas las personas. Y eso mismo, que parece fácil de entender en la sentadilla, a veces se olvida para el correr y olvidamos que el estilo de correr perfecto, que lo podemos poner en un ejemplo de un atleta africano que tenga un estilo de entrada de metatarso con zancadas largas, etcétera, y completamente erguido, pues igual en una persona con otro tipo de antropometría, otros parámetros de fuerza, etcétera, pues no sea posible. Y es por eso que me gusta hablar de la biomecánica de una manera holística, como un todo. Es el estudio de la ciencia del movimiento humano, en este caso, y que dentro de unos márgenes es modificable, que no hay un único patrón ideal en función del objetivo deportivo que tengamos y que no todo el mundo va a poder tener la misma biomecánica por mucho que lo intente. Sí, yo en este caso, al final, cuando alguien me pregunta también cómo hay que correr o cómo hay que pisar de masa, no les doy una respuesta exacta porque realmente no la hay o no la debería. Al final, lo que tú comentas, yo creo que lo importante es optimizar el patrón de carrera de cada persona. Al final, teniendo en cuenta, pues eso, lo que acabas de comentar, aspectos antropométricos, biomecánicos del individuo, etcétera. Entonces, al final, no hay un estilo único para todos. Exacto. Y simplemente es optimizar el patrón de cada individuo. Exacto. Muy bien. Luego también un resumen de qué es lo que consideras tú, lo que es realmente la carrera a pie, qué es lo que implica para nuestro cuerpo
desde el punto de vista un poco de diferentes campos, ¿vale? El correr, porque al final una persona que no se dedica al entrenamiento, correr es ponerse las zapatillas y salir a la calle, ¿vale? Uno de los objetivos que tiene este programa era justamente eso, intentar transmitir a los diferentes oyentes lo que implica realmente correr, tanto para bien como para mal, entre comillas, para nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué es para ti correr? Vale, para mí correr yo inicialmente siempre lo veo desde el punto de vista evolutivo y es que la carrera a pie es lo que nos hace humanos. Hay un artículo muy, muy importante, un clásico que fue portada nada menos que la revista Nature, que es la más importante del mundo de cualquier campo, y en este artículo David Lieberman básicamente lo que venía a sugerir desde el punto de vista evolutivo es que el Homo, el género Homo, surgió como el homínido corredor, digamos, como el mono corredor. ¿Qué características hacen al hombre un homínido corredor que no tengan, digamos, nuestros parientes más cercanos, como son los chimpancés, los gorilas, los orangutanes, etcétera? Por ejemplo, ¿por qué hemos evolucionado un punto más al ser corredores? Lieberman citaba distintos parámetros. Por un lado, tenemos algunas características únicas y exclusivas de los corredores que tienen, por ejemplo, los caballos, que son otros mamíferos corredores, y no tienen los monos, como es el ligamento nucal. El ligamento nucal es un ligamento que permite mantener la cabeza estabilizada cuando estamos corriendo. Igual que un caballo al correr es capaz de mantener la cabeza estabilizada, el ser humano también. Sin embargo, un mono que carece de ese ligamento nucal, al correr movería mucho la cabeza. Esto, por ejemplo, solo tienen los mamíferos corredores, como es nuestro caso. El ser humano, al estar en posición bípeda, la exposición que tenemos del sol es hasta un 20% menor que si fuéramos cuadrúpedos, porque el sol solo nos da en esta parte y no en todo el cuerpo. Y es por eso que nosotros tenemos una mayor capacidad termorreguladora que otros mamíferos. De hecho, el ser humano es el mamífero más capaz de hacer esfuerzos de resistencia en condiciones de alta temperatura. Y es por eso que de manera original el ser humano era un cazador de persistencia. Hay algunos vídeos todavía del National Geographic de poblaciones bosquimanas en Sudáfrica donde serán capaces de cazar antílopes agotándolos a carrera a pie en condiciones de alta temperatura. Porque cuando un mamífero como un kudu o una gacela o un ñu o algo así se pone durante un determinado tiempo a alta temperatura, obviamente corren mucho más que nosotros, llega un momento que cuando llegan a cierta temperatura colapsan y son incapaces de continuar corriendo. Pero el ser humano termorregula porque la exposición al sol es hasta un 20% menor al ser bípedos, tenemos glándulas sudoríparas por todo el cuerpo, lo que nos permite perder calor por transpiración por todo el cuerpo, a diferencia de otros mamíferos. Si tenéis perros, veréis que ellos cuando hace calor pierden calor por la lengua. Es el único punto donde son capaces de transpirar, ¿de acuerdo? Y perspirar. No tienen glándulas sudoríparas en el cuerpo, con lo que en condiciones de calor pues tienen su rendimiento limitado. El ser humano no, tenemos glándulas sudoríparas prácticamente por todo el cuerpo. Y somos lampiños, con lo que tenemos también mayor capacidad de perder calor por convección en contacto con el aire, etcétera, etcétera. Todos esos parámetros nos hacen corredores extraordinarios y somos muy eficientes. Y en condiciones de calor somos los números unos de la naturaleza. Entonces, el ser humano es, de alguna manera, lo que es por el correr. ¿Y por qué corríamos? Corríamos para capturar presas, es decir, al incluir carne en la dieta también nos convirtió en seres humanos. Así que, de alguna manera, el atletismo o la carrera a pie, entre comillas, es la raíz más profunda del que nos hace humanos, porque si no seríamos pues, otros simios que comen raíces y semillas como los Australopithecus, que eran nuestros más, digamos, los anteriores a los géneros Homo. Entonces eso desde el punto de vista evolutivo. Si volvemos 100.000 o 200.000 años hacia el presente, ¿qué es la carrera a pie a día de hoy? Pues la carrera de pie es salud. La carrera de pie es una manera de conseguir objetivos, la carrera a pie es una manera de tener mayor calidad de vida. La carrera a pie, curiosamente, como todos los ejercicios, pues también permite aumentar la salud intelectual, incluso mejorar el rendimiento académico. La carrera a pie es una manera de hacer ejercicio y aumentar nuestra densidad ósea, de reducir las tasas de obesidad. Es una manera de ocio bastante interesante, es una manera de evadirse de la realidad. Entonces, la carrera a pie yo creo que es, o debería ser en muchos casos, no solo la carrera a pie, igual el ejercicio de manera más genérica, pues parte indivisible de lo que nos hace humanos y que cualquiera que no lo haya probado pues debería probarlo y probablemente descubra facetas del mismo que hubiera deseado conocer mucho antes. Sin duda, el aspecto evolutivo yo es algo que no me he informado. Bueno, me ha apuntado el artículo que has comentado para leérmelo, porque al final lo que has comentado me resulta muy interesante. Pero, por ejemplo, hoy en día, que ahora se ha puesto muy de moda todo el aspecto, pues eso, biomecánico, incluso el tema de un poco del minimalismo, etcétera. Ahora se dice que para correr, para empezar a correr, hay que estar preparado.
Es decir, hay que entrenar primero para luego salir a correr, en vez de ponerte las zapatillas que salir a correr, como lo he comentado antes. ¿Tú qué opinas sobre esto? ¿Una persona que nunca ha corrido puede calzarse unas zapatillas y salir a correr? ¿O le dirías, primero entrénate, ponte fuerte y luego sal a correr? ¿Qué opinas? Vale, esa es una buena pregunta y yo creo que la respuesta dependería un poco de si profundizamos o no en la premisa primera, y es, salir a correr es voy a ponerme en forma, salgo 20 minutos a trotar por el parque, o empezar a correr es tengo como objetivo, sin haber corrido nunca, acabar mi primer maratón, porque es distinto. Y ese es el gran problema, que mucha gente que jamás ha hecho deporte se plantea, bueno, voy a empezar a hacer deporte, mi objetivo es hacer el próximo maratón de San Sebastián, por decir algo. Entonces, ahí sí que es un problema. Ahí intentar empezar a hacer determinados volúmenes de entrenamiento, una planificación sin tener una experiencia, una base mínima, pues es garantía de tener problemas en el camino, de tener seguramente lesiones o un abandono prematuro de la práctica o lo que sea. Pero si el objetivo únicamente es ponerse en forma inicialmente, la carrera a pie es una de las estrategias básicas para empezar a ponerse en forma para cualquier deporte, evidentemente con cabeza. Yo puedo poner mi caso personal. Yo que era un atleta semiprofesional, después de un mes de vacaciones, mi vuelta al entrenamiento se hacía de manera muy progresiva, tan progresiva como correr 10 minutos, andar 10 minutos, correr 10 minutos, andar 10 minutos y a casa. Y el siguiente día igual corría 20 minutos y 10 minutos y a casa, etcétera, etcétera. No como ahora que parece que el primer día hay que salir a hacer 12 kilómetros y estar 2 o 3 días baldado. Entonces, esa es un poco la diferencia. Creo que se puede empezar a correr sin una preparación previa y utilizar ese correr como base para seguir preparándonos, pero con cabeza, de manera progresiva, a ver qué superficies elegimos y con qué material. Y otra cosa muy distinta es empezar a correr intentando hacer nuestro primer maratón o nuestro primer Ironman o lo que sea, sin ninguna experiencia previa, en cuyo caso no lo recomendaría. Entonces ahí está un poco la duda. Creo que sí se puede empezar a correr sin preparación, pero utilizar esa carrera a pie como preparación inicial de manera muy progresiva, con mucho cuidado. Igual si el primer día solo hay que correr tandas de 10 minutos, es más que suficiente de manera inicial. Vale. Esta pregunta viene también porque, bueno, yo justo hace un año más o menos terminé una formación sobre la valoración de la mecánica de carrera y demás por Qualis Motus, que no sé si te suena. Y bueno, entonces al final, pues eso, veíamos la carrera a pie desde un punto de vista que yo desde luego nunca la había visto antes. Y pues un poco una de las premisas era un poco eso, ¿no? Primero entrenar, ponerte fuerte para luego correr. Y claro, al final se hablaba pues que la carrera a pie al final trata de multiplicar tu peso corporal por, no sé si eran 6 veces, por tu peso corporal cada contacto con el pie, con el suelo. Claro, eso es mucho, es mucha fuerza. Entonces, si una persona que no ha entrenado fuerza en su vida, que no tiene fuerte todas las estructuras, toda la musculatura, los tejidos, las articulaciones y demás, se puede hacer daño, porque al final eso no es solamente tu peso corporal, sino multiplicado por 6 veces. Entonces, claro, una persona ahora cuando me viene a mí al centro y me dice que quiere empezar a correr, yo le comento siempre primero, vamos a ponerte un poco fuerte para luego ir corriendo poco a poco, progresivamente. Era un poco, esa pregunta venía por ahí. Entonces, por eso te había preguntado. Tiene razón, pero con matices. ¿Por qué? Porque el correr de manera progresiva sobre determinadas superficies durante tiempos cortos, durante periodos cortos, etcétera, también es una manera de trabajar la fuerza de manera indirecta. Y evidentemente no es lo mismo la fuerza, capacidad que pueda tener, por ejemplo, un adolescente que se inicia en el mundo del deporte y empieza a salir a correr 20 minutos por su cuenta, que una persona de 50 años con relativo sobrepeso que nunca ha corrido. Pues, las causísticas son distintas. En ese caso, evidentemente, si partimos de un sujeto de determinadas características, pues un hombre de 60 años que no ha corrido nunca, tiene ligero sobrepeso y quiere ponerse en forma, pues igual sí que es necesario hacer una preparación previa. Hablas de la fuerza, o se puede hablar de deportes sin contacto inicialmente para coger cierta capacidad, como puede ser cicloergómetro o bici o lo que sea, y cuando tenga cierta capacidad, dar el salto a correr. Pero quizás una persona más joven, ese paso intermedio no sea necesario, especialmente si es una persona relativamente activa o viene del fútbol o lo que sea. Entonces, como hay tantas causísticas como personas, pues hay que buscar cuál es la solución ideal para cada uno de ellos, en función del tipo de cliente básico que tenga, por ejemplo, tu centro. Si es más gente más madura, sin experiencia, puede ser seguro un approach de iniciar con un programa de entrenamiento de fuerza inicial. Si los clientes son chavales más jóvenes que se inician en el mundo del atletismo en su adolescencia, pues probablemente ese salto se puede hacer de manera paralela a mientras corren a hacer sesiones unas más de carrera con sesiones de fuerza de manera inicial.
hay mucha casuística. Sí, sí, la verdad que estoy de acuerdo contigo, porque además a una persona joven no le puedes decir, no, no corras detrás del balón o no corras detrás del billete que se acaba de escapar por el suelo, ¿sabes? Porque te puedes hacer daño. Vale, al final sale algo natural. Vale, bueno, pues seguimos un poco con las preguntas, ¿vale? ¿Tú qué opinas? ¿Crees que es imprescindible hacerse un estudio biomecánico para una persona que quiera correr? Depende un poco de los objetivos. Depende un poco de los objetivos porque vamos a ver cómo matizo mi respuesta. Creo que los estudios biomecánicos son interesantes en muchos casos, especialmente en personas que no tengan una predisposición óptima a correr de manera natural, de una manera más o menos eficiente, porque es una inversión de cara a largo plazo evitar lesiones, evitar problemas, evitar dolor, etc. Entonces, en determinados contextos creo que es muy interesante iniciarse con este tipo de análisis para saber pues, qué tipo de calzado es el mejor para mí, o si me beneficiaría de algún tipo de trabajo compensatorio de cara a evitar pues, ese valgo de rodilla, o de cara a mejorar ese braceo, o de cara a evitar esa pronación excesiva, o lo que sea. Entonces, en determinados casos es muy interesante. En otros casos, claro, yo vengo del mundo del atletismo competitivo y entonces el propio atletismo competitivo actúa como una especie de filtro discriminatorio donde la gente que tiene un estilo de correr natural más o menos bueno pasa el filtro y continúa, y el que no se queda por el camino. Entonces, en esos casos de atletas que corren de manera naturalmente bien, muchos de los mejores atletas del mundo jamás han hecho un análisis biomecánico y probablemente no les haga falta. Entonces, ahí está un poco la diferencia de la persona. Yo, si fuese un chaval joven que inicia ahora su andadura en el mundo del atletismo, un entrenador con experiencia ya es capaz de decir de primera vista si ese chaval corre bien o corre mal. Pero para una persona pues, que se inicia en el mundo de la carrera a pie de manera siendo mucho más maduro y sin experiencia, y evidentemente pues, se ven estilos de correr por la calle en populares pues bastante problemáticos y dudosos, en esos casos seguramente sí se beneficiarían de un estudio biomecánico, básicamente porque a largo plazo su objetivo no es tanto competitivo como de salud, y si el objetivo es de salud, pues un estudio biomecánico siempre nos dará pistas para correr de manera más segura. Vale, luego tú, por ejemplo, ¿qué importancia le das realmente a la parte biomecánica? Es decir, desde las diferentes variables que pueden existir, como pues, la fisiología, la nutrición, la biomecánica, la antropometría, la parte biomecánica que ahora yo por lo menos creo que se ha puesto también muy de moda y que se habla bastante, ¿qué importancia le darías? ¿Crees que una persona amateur debería de invertir tiempo libre, tiempo de su entrenamiento a esa parte? Vale, a ver, yo tengo un sesgo, y es que vengo del mundo de la biología y de la fisiología del ejercicio. Entonces, ese sesgo ya me hace ser más partidario o propenso a pensar que la fisiología es lo principal de cara a desarrollar un gran rendimiento. Partiendo y aceptando ese sesgo, yo entiendo de alguna manera la biomecánica como una llave que te da acceso a los distintos niveles. Entonces, si tenemos un nivel, digamos, aquí, donde es un nivel competitivo mínimo, donde que para llegar aquí hace falta de manera natural ser capaz de correr de una determinada manera, si tú tienes esa llave que es el ser capaz de correr bien de manera natural, eres capaz de entrar en esta puerta. Y una vez estás aquí, pues tener mejor consumo máximo de oxígeno, mejor economía de carrera, mejor umbral de lactato, etcétera, te va a hacer subir peldaños o no. Pero hace falta un mínimo de estilo, digamos, corriendo para poder acceder a este nivel. Entonces, partiendo de esa base, como yo me he movido siempre y mis investigaciones son del mundo del alto nivel, todo el mundo tiene ese mínimo de biomecánica necesaria para acceder aquí. Y por eso yo siempre le he dado quizás menos importancia a la biomecánica, porque todos los atletas de súper alto nivel, élite, olímpicos, etcétera, que he analizado, corren bien de manera natural. Entonces, todos tienen ese don que es correr de manera sencilla, eficiente, sin necesidad de hacer estudios ni preparaciones biomecánicas específicas para ello. Entonces, yo parto de ese sesgo. ¿Qué es lo que ocurre? Que todo el mundo no tiene, digamos, esa llave para acceder a este nivel, y hay muchos que están por aquí, que son la inmensísima mayoría de las personas, los corredores populares que hoy en día vemos pues, en cualquier parque pues, intentando mejorar sus marcas y demás. En esos casos, evidentemente, la biomecánica es importante, porque la biomecánica es de alguna manera la herramienta que nos permite desarrollar o exprimir nuestras cualidades físicas. Entonces, si tenemos una pisada ineficiente, una longitud de zanca ineficiente, o un braceo poco eficiente, pues todo eso nos va a lastrar, y hablamos ya no solo del rendimiento, sino de las lesiones que hemos comentado antes. Entonces, en ese punto,
Para, digamos, los atletas de menos nivel, el trabajar o centrarse más en correr bien inicialmente y una vez sepamos tener un mínimo de correr bien, ya intentar mejorar el resto de capacidades condicionales, pues es un approach interesante e inteligente, diría yo. ¿Qué es lo que ocurre? Que como en la élite ese punto ya lo tenemos, pues centramos todos nuestros esfuerzos en mejorar ese umbral, esa economía, ese consumo máximo de oxígeno, etcétera, etcétera. Entonces depende una vez más pues, de la causística. En la élite quizás no sea tan determinante y de hecho vemos algunos élite que sin tener una biomecánica perfecta, como tienen unas capacidades condicionales distintas óptimas, pues llegan al alto nivel. Hablo de Gebre Selassie y su braceo extraño, consecuencia de llevar los libros al colegio en el niño se le queda una especie de tic. Por ejemplo, eso no es ideal, ni mucho menos. O Cheptegei, que tiene una manera de pisar que hace daño a la vista y que los podólogos se llevan las manos a la cabeza cuando lo ven correr, pero es tan bueno que es capaz, digamos, de hacer el récord del mundo a pesar de eso, ¿no? Entonces, en esos casos, quizás la biomecánica pues, sea el último de sus problemas, pero si yo viese correr como Cheptegei a un atleta que su objetivo es bajar de 1 hora en 10 kilómetros, pues lo primero que le diría, corrige eso que te vas a lesionar sin ninguna duda los tobillos. Vale. Al final, claro, tú lo que comentas, la élite, por norma general, llevan tantos años entrenando la parte técnica que al final lo que dices es que tienen ya un mínimo de ese aspecto biomecánico, o sea, entonces no necesitan trabajar esa parte biomecánica porque ya tienen unos niveles mínimos, lo que comentas, ¿no? Pero comentas también que eso, en deportistas amateurs sí que resultaría interesante trabajar esa parte biomecánica, sin dejar de lado, obviamente, todos los aspectos fisiológicos que yo creo que le das muchísima más importancia. Al final, creo que también estoy de acuerdo contigo porque son lo que realmente también te va a impulsar a mejorar esa economía de carrera, pues lo que el consumo de oxígeno y demás. Vale, pero por ejemplo, el deportista de élite que comentas, por ejemplo eso, que has dicho, pisa de manera bastante mala, que los podólogos se llevan las manos a la cabeza, pero aún así que es capaz de hacer un récord histórico. Por ejemplo, si esa persona, ese deportista, entrenase la pisada, controlar su sobrepronación o absorber adecuadamente la energía y luego el tendón de Aquiles que la libera adecuadamente y demás, ¿no crees que podría incluso mejorar más también en su rendimiento? ¿O crees que ha llegado a un límite? A ver, la teoría dice que sí. La teoría dice que sí, pero ¿cuál es la práctica? La práctica es que cuando, por ejemplo, yo hablo un caso real, de cuando Haile Gebre Selassie, ex plusmarquista mundial de 10.000, ex plusmarquista mundial de media maratón, ex plusmarquista mundial de 10.000, ex plusmarquista mundial de 5.000, o sea, ex plusmarquista mundial de 1.500 en pista cubierta, un atleta con un rango de rendimiento en todas las pruebas, quizás el mejor fondista de la historia o de los mejores fondistas de la historia. Cuando se intentó corregir su braceo incorrecto, como digo, consecuencia de este tic de llevar los libros, cuando iba corriendo al colegio de niño, cuando intentó corregir eso, su rendimiento empeoraba. Y al final, digamos, los entrenadores renunciaron a intentar corregirle ese tic y siempre lo tuvo. Y obtuvo rendimientos excelentes. Entonces, es difícil decir. La teoría sí dice que si tuviera un braceo distinto correría mejor, pero la práctica y la teoría a veces no coinciden. Entonces, en el caso de Cheptegei, cuando un atleta ha sido capaz de batir el récord del mundo de 5.000 y de 10.000 metros, unos récords del mundo además siderales, quitándoselos nada menos que a Bekele, cuando es campeón del mundo de cross, yo soy partidario de que cuando algo no está roto, no lo arregles. Entonces, cuando eres capaz de ser el mejor fondista del mundo en esas circunstancias, yo probablemente no me atrevería a intentar cambiar nada que desde el punto de vista teórico fuese mejor, pero que quizás en la práctica luego se tradujera en mayor incomodidad, o igual el hecho de estar pendiente de la pisada le hace perder parte de frescura o de soltura, no lo sé. Entonces, en un caso de superélite yo no me atrevería a corregir, salvo que le desencadene lesiones o cosas así. Hay casos de atletas que tenían errores biomecánicos. Un rival mío que fue olímpico en Londres, Álvaro Rodríguez, tenía un tic, por ejemplo, al pisar, que dejaba un pie trasero y daba como una especie de punterada a la pista y después continuaba corriendo. Era una especie de tic más psicológico que un error biomecánico per se y le lastraba mucho en carrera. Entonces él sí intentó corregir eso con mayor o menor éxito. Entonces, en casos así sí que puede ser interesante hacer una intervención para pulir esos detalles, pero cuando no te está afectando al rendimiento, en la élite yo no me atrevería a hacerlo. Salvo, como digo, que haya lesiones o algo así. En los corredores populares es otra historia. Y es que hay deportes donde la biomecánica es muy importante y los fundamentos de la técnica van muy por delante del rendimiento.
caso de la halterofilia que practico ahora, hasta que no se tiene una técnica correcta es mejor no subir kilos, independientemente de que puedas subirlos, por el riesgo de lesión y sobre todo la ganancia a largo plazo. A largo plazo es mejor invertir en una buena biomecánica de cara a que en el futuro puedas meter más kilos. Otros deportes dentro del atletismo o disciplinas, como puede ser la pértiga, salto de altura, los lanzamientos, etcétera, pasa igual. Aunque puedas lanzar más con una peor técnica, es mejor invertir en una mejor técnica. En la natación, donde la biomecánica es tan importante porque la hidrodinámica determina mucho el rendimiento, pues sí que compensa. En el atletismo, a día de hoy, no ha compensado tanto porque la aerodinámica no es tan importante y porque el correr, al ser un deporte más natural, no se beneficiaba tanto de los avances técnicos. Eso puede cambiar ahora, porque con las nuevas zapatillas que están revolucionando un poco el mundo del atletismo, sobre todo aquellas con placas y con PEVAX que mejoran la transmisión de energía elástica, determinados estilos se benefician mucho más que otros de esas zapatillas. Y entonces determinados estilos poco a poco se irán imponiendo. Entonces, en esos casos sí que es interesante tener una técnica correcta de cara a beneficiarse de esa tecnología, con un asterisco que llama la atención, y es que los atletas que mejor corren de manera natural, como puede ser Kenenisa Bekele, se benefician mucho menos de ese calzado que los atletas que tienen algún tipo de problema biomecánico, como es el caso de Eliud Kipchoge. Entonces, en estos casos, curiosamente, atletas que tienen esos fallos biomecánicos se benefician más de estas zapatillas que aquellos que corren de manera perfecta. Así que quizás, contra pronóstico, este tipo de calzado va a orientar a que atletas que a priori tenían ciertos hándicaps con respecto a otros, pues puedan cerrar esa brecha de rendimiento e incluso superarlos. Entonces ahí, como digo, es un momento de incertidumbre en el mundo del atletismo, y la biomecánica cada vez cobra más importancia, está de moda y está por algo, pero seguramente en el futuro pues siga por esta línea. Vale, es interesante lo que has comentado sobre el calzado, porque es verdad que ahora hay un boom con todo el tema del calzado de las placas, de carbono y demás. Y ahora pues te lanzo esa pregunta, ¿no? De ¿qué es mejor? ¿Aprovechar ese tipo de características que nos ofrece el calzado moderno, o trabajar, por ejemplo, pues lo que también ahora está muy de moda, el pie, toda su estructura, trabajar el tendón de Aquiles, la fuerza del dedo gordo, la propulsión, el mecanismo de Windlass? Bueno, que no vamos a profundizar en eso, pero están ahí los dos extremos. ¿Qué opinas? A ver, yo opino que no hay que renunciar al trabajo del pie, y de hecho yo cuando competía a alto nivel los descalentamientos en muchas ocasiones los hacía descalzo para aumentar un poco la sensación y la fuerza de las fascias, y correr por la playa descalzo de vez en cuando o en hierba, etcétera, y trabajar pues, de puntillas. Son cosas que yo siempre he hecho y que creo que son positivas y creo que me dieron mucha longevidad deportiva. ¿Qué es lo que ocurre? Que en mi época competitiva no existían este tipo de tecnologías que se utilizan hoy en día, y compañeros que actualmente compiten me dicen que es completamente revolucionario, que no carga absolutamente nada después de una sesión de entrenamiento, que se sienten ligerísimas, que es como correr sobre muelles. Entonces, no he probado las sensaciones y no sé si eso puede de alguna manera compensar la falta del otro trabajo. Yo creo que a pesar de todo es irrenunciable, porque digamos, la vida de un ser humano no se traduce únicamente a la hora de entrenamiento diaria que hace, sino nos podemos beneficiar de todo ese trabajo de pie en nuestro día a día incluso. Así que yo no renunciaría, creo que es importante, pero evidentemente quizás desde el punto de vista estrictamente del rendimiento cobre menos importancia, teniendo en cuenta todas estas zapatillas que de alguna manera compensan pues, gran parte del impacto, gran parte de la carga que se producía antaño con las zapatillas llamadas voladoras de placa fina, etcétera. Hoy en día quizás no sea tan importante. Yo realmente no me he llegado a probar las Vaporfly actuales porque ya no compito al alto nivel, y para hacer atletismo recreacional creo que no hace falta tener semejante calzado, pero desde luego en el futuro es lo que se va a ver siempre, y la élite probablemente pues no renuncie a ellas porque la mejora en rendimiento es muy significativa. Yo, desde mi opinión, desde mi punto de vista, soy más partidaria desde luego, de hacer todo ese trabajo de pie, de fortalecimiento y de movilidad. Prefiero adquirir un plus, un beneficio a través de la funcionalidad de mi cuerpo, que para algo está, que desde un calzado, pues muy revolucionario que sea, sin duda alguna. Ya no solamente en este caso que estamos hablando un poco para mejorar el rendimiento de la carrera, sino por salud. Al final tenemos un pie
por algo, que es la base de nuestro cuerpo. Tenemos unos dedos con movilidad, con muchísimas articulaciones, con muchos tejidos, mucha musculatura, por algo. Y al final el calzado lo que ha hecho pues, es, digamos, inhibir un poco toda esa funcionalidad, y al final perder toda esa funcionalidad creo que va a repercutir negativamente en nuestra salud. Pues al final se ha visto que si te falta movilidad de dedo gordo, pues luego pues puede repercutir en la rodilla, incluso en la cadera, ¿no? Pues por toda esa teoría de John by John. Y entonces yo, desde luego, siempre se lo comento a mis entrenados. De hecho, entrenamos siempre descalzos, con calcetines en el centro. Yo lo llevo haciendo desde hace años en mis sesiones de entrenamiento de fuerza, porque me encanta sentir el suelo, cómo hago tensión contra el suelo en el empuje a la hora de hacer un levantamiento de peso muerto y demás, y lo hago desde siempre. Y a mis entrenados entran por la sala, zapatillas fuera, siempre. Entonces, desde luego, yo soy partidaria a eso. Vale, pues vamos con la siguiente pregunta. Yo creo que ya estamos finalizando un poco, ya llevamos unos 40 minutos casi. Vale, en 2017, junto con otros colaboradores, publicasteis un artículo relacionado con el stiffness y la oscilación vertical y la influencia que tenía en la economía de carrera. Hazme un resumen, por favor, qué conclusiones sacasteis de esa publicación. Vale, vamos a ver, el stiffness lo entendemos como la rigidez o el tono muscular. Entonces, básicamente lo que nosotros observamos, lo que se sabe en la literatura científica es que a mayor stiffness, mayor economía de carrera, porque necesitamos una menor activación de unidades motoras para hacer un movimiento concreto. Entonces, desde ese punto de vista, en el atletismo, en otros deportes quizás no, pero en el atletismo una mayor rigidez se traduce en mejor economía de carrera, ergo mejor rendimiento. Aquellos que tengan interés en ver esto pueden ver una publicación del plusmarquista mundial de maratón, Eliud Kipchoge, que tiene tanto stiffness que es incapaz de tocarse con los dedos de las manos la punta de los pies, por ejemplo. Entonces, partiendo de esa base, nosotros lo que habíamos observado en la literatura es que se decía que una mayor oscilación vertical se iba a traducir en una peor economía de carrera. Oscilación vertical entendemos como en cada paso cuánto oscila nuestro centro de gravedad. Y desde el punto de vista estrictamente físico, es decir, desde un punto de vista, hablo de física desde el punto de vista de las matemáticas, cuanta mayor energía utilicemos en desplazarnos arriba y abajo es energía que no estamos utilizando para desplazarnos hacia adelante, con lo que desde un punto de vista estrictamente físico es una manera de derrochar energía. Y se consideraba que una mayor oscilación vertical se traducía en peor economía de carrera. ¿Qué es lo que vimos nosotros? Justamente lo contrario, que aquellos atletas que tenían una mayor oscilación eran más económicos. ¿Cómo se puede explicar esto? Nosotros lo que observamos es un parámetro que no se había estudiado hasta entonces, que se conoce como ángulo de zancada, o así lo llamamos nosotros, aunque realmente es un ángulo de paso, que es el ángulo a la tangente derivada de la longitud de un paso con respecto a cuánto oscila nuestro centro de gravedad. Lo que observamos es que mayores oscilaciones, o sea, mayores ángulos de zancada, atletas más económicos. ¿Por qué ocurre esto? Porque normalmente los atletas que tienen un gran stiffness, atletas que tienen una gran reactividad tendinosa, en atletismo se conoce como atletas saltarines. Un ejemplo clásico puede ser Haile Gebrselassie, Kenenisa Bekele, aquí en España pues Roberto Alaiz, etcétera. Esos corredores saltarines que son atletas con una gran reactividad del tendón de Aquiles tienen normalmente estos estilos donde la oscilación vertical es muy alta. Y eso es debido a que esta gran reactividad tendinosa libera, digamos, muchísima energía elástica, con lo que tienen cierto rebote. Entonces, ese rebote, que desde el punto de vista estrictamente físico, pues es un derroche de energía hacia arriba en vez de ir hacia adelante, en la práctica se traduce que a pesar de todo son atletas más económicos. Si ponemos en contraposición un atleta con una gran reactividad tendinosa como Roberto Alaiz, con un atleta que vaya arrastrando los pies, ese atleta que va arrastrando los pies necesita la mayor parte de la energía para moverse de su, digamos, la contracción muscular, no tanto de la liberación de energía elástica, que es energía metabólicamente gratis, porque es energía que se almacena en cada tiempo de contacto. Para hacer un símil y entenderlo, podemos aplicar el correr en arena de playa. Si nosotros corremos en una duna de una playa, gastamos mucha más energía que si corremos en una superficie dura, como una pista de atletismo. ¿Por qué? Porque al correr en una arena de playa, en la duna, toda la energía elástica, el tendón de Aquiles se disipa en la arena y no nos hace avanzar. Y entonces necesitamos utilizar la energía metabólica de la contracción muscular para avanzar. Es mucho más costoso. Sin embargo, en la pista, gran parte de la energía de los tendones de Aquiles almacenada en cada tiempo de contacto se libera contra el suelo y nos impulsa hacia adelante como un resorte. Pues esto es lo que ocurre en los atletas con gran reactividad tendinosa. Es una energía metabólicamente gratis y entonces se traduce en una mejor economía de carrera que ellos con una mayor oscilación vertical. ¿Qué pasa? Que esto se puede entrenar relativamente. Yo no le diría a nadie que no tenga esa capacidad natural de bote
que corra de esa manera, porque es absurdo, pero aquellos que de manera natural tienen esta capacidad, pues normalmente van a ser más económicos que los que no lo tengan. Sí, sencillamente esas es las conclusiones del estudio. Vale, cuando hablas de stiffness no solamente te refieres al stiffness del tendón de Aquiles, sino por ejemplo también a la rigidez isquiotibial o isquiosural. Eso es, a ver, esto es, el stiffness es incluso sóleo, gastrocnemia, digamos, el stiffness es general. Nosotros evidentemente lo medimos ahí, pero podemos atribuirlo pues eso, a otros grupos musculares también. Vale. El stiffness en muchos deportes es interesante. Press de banca con stiffness siempre va a tener más rendimiento que lo contrario. En otros deportes no estaría interesante, porque tenemos un stiffness excesivo. En el sóleo, por ejemplo, un halterófilo no va a ser incapaz de hacer una arrancada profunda porque no va a tener dorsiflexión de tobillo para entrar debajo. Entonces, cada deporte tiene su casuística. El stiffness es bueno en según qué deportes. En natación, por ejemplo, si vemos los Juegos Olímpicos, como antes de calentar empiezan a mover los brazos, que parece eso que es gelatina, pues evidentemente ahí no hay stiffness ninguno, porque necesitan digamos, ese rango de movimiento. Sí. Pero en el atletismo es lo contrario. En el atletismo, por ejemplo, si vemos un velocista, antes de la salida mete unos botes enormes y eso también ayuda a afianzar ese stiffness de cara a conseguir una mayor reactividad en la salida, etc. Cada deporte siempre tiene su causística. Vale, y en cuanto a la oscilación vertical, al final imagino también, has comentado que visteis que cuanto mayor oscilación vertical, mayor propulsión podían hacer, ¿no? De zancada. ¿Era eso? Vale, pero imagino que también habrá un límite, ¿no? Porque al final, por mucha oscilación vertical, por mucho que saltes, también estás perdiendo tiempo en el aire para luego volver a contactar y demás. Vale. Hablo de memoria, hicimos 2 artículos, los 2 publicados en 2014, uno en la Journal of Sports Sciences, creo, y otro en la International Journal of Sports Medicine, y en uno de ellos determinamos a partir de qué umbral o a partir de cuántos grados de ángulo de zancada se beneficiaban de otros. Es un artículo de 2014, o sea que de memoria no te puedo decir, pero vale, a partir de 2,5 grados o algo así. Vale, de todas maneras, para los oyentes que les puedan interesar un poco lo que estamos comentando, yo esta información también la he sacado del webinar que hiciste con Quiro La Escola hace unos meses durante el confinamiento. Entonces, pues bueno, si a quien le interese, pues que vaya en YouTube, está colgado el vídeo en Quiro La Escola y que lo busque y ahí hablas un poco de estas publicaciones que acabas de comentar. Y si alguno tiene interés en recibir cualquiera de los artículos en PDF, no tiene más problema que escribirme a jordan.santos@hu.eus, que es mi correo de la Universidad del País Vasco, y allí pues, cualquier artículo mío que quieran se lo puedo enviar sin problemas. O en mi perfil de ResearchGate, que tengo casi el 100% de mis publicaciones de acceso libre. Vale, pues perfecto. Eso también lo pondré de todas maneras en la descripción del episodio. Perfecto. Vale. Vamos a finalizar ya con un poco con este boom también del minimalismo, ¿vale? Quiero que te mojes un poco, porque lo que comentábamos antes, que ha habido un boom enorme de este concepto, ahora ya no tanto, yo creo que se ha apaciguado un poco, ¿vale? Pero ¿qué opinas sobre el minimalismo en corredores? Vale, con el tema del minimalismo yo tengo una relación estrecha porque durante mi estancia en Sudáfrica coincidí con uno de los grandes investigadores del barefoot running, de correr descalzo, que es el doctor Nicholas Town, que curiosamente ahora trabaja para una multinacional del calzado. Y él básicamente hizo su tesis doctoral estudiando como un programa progresivo de 8 semanas hasta conseguir ser capaz de hacer 10 kilómetros barefoot en asfalto, pues qué tipo de beneficios tendría a nivel biomecánico, a nivel metabólico, etc. Y yo fui, como amigo de este muchacho, pues fui uno de los sujetos del estudio. Y curiosamente, pues progresivamente fui, a pesar de que yo tengo un estilo muy, digamos, muy de entrar de metatarso y que de manera natural me predispone de alguna manera a este estilo, pues acabé la progresión, hice mis 10 kilómetros encima a buenos ritmos, por debajo de 4 metros el kilómetro en asfalto. De hecho, me acostumbré hasta tal punto que en Sudáfrica es algo que es relativamente normal, porque los afrikaners, que son blancos sudafricanos, en muchos casos van descalzos en su día a día, incluso por los supermercados y por la ciudad y demás, y llegué a hacerlo durante un tiempo, a pesar de que higiénicamente no es lo mejor. Y la verdad que mi experiencia fue positiva. Entre los estudios sí que vimos que puede mejorar la economía de carrera esta progresión de 8 semanas, porque se mejora mucho la manera de utilizar de manera eficiente la distinta musculatura del pie. Y la verdad que el estudio de Nicholas tuvo bastante impacto, lo publicó en la British Journal of Sports Medicine y fue muy citado. Sin embargo, no todo el mundo se beneficiaba de este estilo. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene un estilo, digamos, que es el más clásico en popular, que es barefoot o
heel foot strike, que es básicamente el initial contact, hacerlo con el calcáneo. Y entonces, normalmente la gente cuando inicia el contacto con el calcáneo en barefoot, como es doloroso y es problemático, se tiende a hacer el switch, a cambiar y entrar de metatarso o de manera neutra para evitar ese dolor. En la mayoría de la gente se puede hacer eso, pero hay gente que no. Entonces, la gente que es incapaz de hacer el switch biomecánico de entrar de talón a entrar de manera neutra o entrar de metatarso, se lesionaba. Pues hay que tener cuidado. Intentó Nicolás buscar qué características hacían a los atletas incapaces de beneficiarse de este tipo de programas. Su tesis doctoral, pues que es un trabajo extraordinario, pues detallaban qué tipo de características a nivel biomecánico, a nivel de ángulos, a nivel de stiffness, incluso a nivel antropométrico, etc. Pero o sea, hay una parte de la población y una parte importante para los que un estilo barefoot, al menos este programa progresivo de 8 semanas, no se llegaban a adaptar y se lesionaban. Y sin embargo, otros se beneficiaban desde el punto de vista metabólico y biomecánico. Entonces, yo creo que el barefoot running tuvo un gran boom, todo el mundo lo sabe, por el libro Born to Run, donde se hablaba pues, de la tribu de los Tarahumara y cómo se benefician y tenían un rendimiento extraordinario. Creo que tiene una parte de marketing importante, al fin y al cabo, ¿por qué los Tarahumara y no los kenianos, que son atletas muchísimo mejores? Y los Tarahumara fuera de carreras locales en Estados Unidos y México nunca han ganado absolutamente nada. Y aparte que van descalzos relativamente, porque van con unas sandalias y demás, pero en fin, creo que tuvo cierta parte de marketing. Sí que es verdad que no es la solución y la panacea a todos los problemas, pero que tiene una base que puede ser interesante en muchos contextos. ¿Cuál es el problema? Que ese minimalismo y las marcas apostando por modelos minimalistas, como algunas versiones de las Adidas Gazelle y demás, que eran zapatillas completamente planas, que yo todavía las uso en algunos casos para el gimnasio porque son muy cómodas. Sin embargo, con el boom de las zapatillas de placa y el boom del Pebax y las zapatillas ahora hasta 4 centímetros de grosor de media suela, etcétera, pues ha quedado olvidado y desde el punto de vista estrictamente del alto rendimiento, hoy en día un atleta que corra barefoot lo tiene crudo. Pruebas de asfalto, imposible para acercarse al mejor rendimiento. Entonces, desde el punto de vista salud, incluso filosofía de vida, porque creo que el minimalismo es casi una filosofía de vida para algunos deportistas, como una vuelta un poco a los orígenes y una manera de correr un poco más espiritual, digamos, puede tener sentido. Desde el punto de vista del alto rendimiento, a día de hoy con la revolución tecnológica ha perdido su razón de ser. Sí, de hecho, bueno, yo al final lo que he comentado antes, llevo años entrenando descalza y no hace mucho, con unas zapatillas minimalistas que tengo, simplemente por probar, por sensaciones, salí a correr, pero 1 minuto correr, 2 minutos caminar, 1 minuto correr, 2 minutos caminar, y no sé si hice 5 o 6 bloques, y la sensación que tuve al final, evidentemente, o sea, por lógica, es muchísima más activación de toda el tríceps sural. Al final, por eso, por toda la entrada más de metatarso y que trabajo muchísimo más todo el tema de gemelo, sóleo y demás. Entonces, mi idea es hacer un trabajo progresivo en este sentido, más por salud, no por rendimiento. Y al final, yo lo que comento es eso, que llevo entrenando años descalza, que yo creo que ya tengo un trabajo previo de toda la estructura del pie, pero que no es recomendable para una persona que no está acostumbrada ni siquiera a caminar en casa descalzo. Luego también lo que has comentado, cuando una persona normalmente se cambia de un calzado normal de hoy en día, del calzado moderno, a un calzado minimalista, ya tiende a entrar más con la zona media del pie, aunque no, como has comentado, no todos, ¿no? Entonces, esa persona, por ejemplo, que igual tiene un dolor de calcáneo, como has comentado, pasar a un trabajo más minimalista, y incluso igual no a un minimalista, pero cambiar el drop a igual en vez de 8 centímetros a bajar de 4 centímetros podría ser interesante, ¿verdad? Eso es. Vale, eso es interesante al final, porque también hay personas que me han preguntado por hacer un cambio de drop y claro, si quieren pasar al minimalismo directamente y bueno, es verdad que ahora hoy en día hay calzados con drop de 6, con drop de 4, que al final es un trabajo más progresivo, que no sea tan extremista. Vale, bueno, también hablando de la pisada, antes de finalizar con la entrevista, ¿dirías que hay un tipo de pisada para todo el mundo? O porque se han visto en diferentes publicaciones que al final con la entrada de metatarso de medio pie
aumentas el rendimiento, aumentas la economía de carrera, pero claro, no todo el mundo puede hacerlo. ¿Qué opinas aquí? Vale, bueno, incluso en cuanto a que la de metatarso es mejor para alto rendimiento, también hay dudas, porque hay un estudio de Ana Oguet al-Day donde demuestra que en la muestra que ella analizó, un artículo interesante, curiosamente los heel foot strikers eran más económicos. Hay otros estudios que demuestran que ninguna de las pisadas es mejor que la otra y un estudio mío, sin embargo, sugiere que la entrada de metatarso es más económica. Entonces, hay como mucha controversia en función de la muestra reclutada, en función de los protocolos utilizados, el nivel de la muestra, etcétera. Todo afecta al rendimiento. Por utilizar algo menos científico, pero quizás más interesante, que es los trials de Estados Unidos, donde se analizó la pisada de todos los finalistas de los trials, que digamos son las pruebas de selección para los Juegos Olímpicos, en la prueba de 10.000, lo que se observó es que curiosamente el campeón, Galen Rupp, tenía un estudio claramente, o sea, una pisada claramente forefoot strike, que es de metatarso, y sin embargo otros miembros del podium entraban de talón, que es a priori pues, es un poco aberración desde el punto de vista biomecánico, y sin embargo estamos hablando de gente que se metía en el equipo olímpico de Estados Unidos. Entonces, es difícil decir qué estilo es mejor y qué es peor. Normalmente una persona elige de manera inconsciente el estilo que mejor le va a ellos. Y esto puede ser debido a función de la fuerza que tiene, en función de la movilidad que tiene, en función del tipo de calzado que lleva, de su antropometría, etcétera, etcétera. Entonces, normalmente, si un atleta que tiene un estilo heel strike es capaz de alcanzar el máximo rendimiento, sería absurdo cambiárselo porque la teoría dice que le iría mejor de hacerlo de otra manera. Entonces, yo no me atrevo a decir cuál es el mejor estilo. Creo, y es una opinión completamente subjetiva, que el estilo de metatarso es mejor. Lo creo porque es el estilo prioritario en los atletas de más nivel. Por ejemplo, los atletas africanos normalmente tienen este estilo, también quizás motivado porque hasta los 14 años muchos no se ponen calzado y entonces el correr de manera barefoot hace que inconscientemente de metatarso sea menos doloroso y se corra de esa manera, implica un único pico de fuerza en el contacto contra el suelo. Sin embargo, si utilizamos un heel strike, se ven dos picos de fuerza y esos dos picos puede estar relacionado con la incidencia de lesiones. Pero claro, si tenemos unas zapatillas con Pebax y 4 centímetros de amortiguación, pues la posibilidad de lesión pues, se minimiza. Entonces, una persona que lleve unas Nike Vomero pesadísimas con una amortiguación bestial, aunque entre de talón, nunca va a tener problemas de lesiones. Sin embargo, igual si corre de esa misma manera con unas zapatillas minimalistas, pues sí que tendría problemas. Entonces, ¿qué estilo es mejor? Una vez más, depende de cada atleta, depende de sus circunstancias, del calzado y material que use e incluso de sus objetivos, porque el estilo forefoot es muy agresivo. En el alto rendimiento es interesante, pero también es muy costoso metabólicamente, así que quizás en el uso recreacional pues no sea tan interesante correr de esa manera, etcétera, etcétera. No hay una respuesta definitiva. Yo corro con un estilo, digamos, de alto rendimiento de entrar de metatarso, pero es un estilo que me salía de manera natural y también me dio problemas y me lesionaba exactamente igual. Así que es difícil decir cuál sería mejor. Vale, entonces ya ya sí, de verdad, te voy a dejar para finalizar. Una persona que quiere comprarse calzado, unas zapatillas para correr, ¿qué le dirías? ¿Qué es lo que tendría que mirar? ¿O qué le recomendarías para elegir unas zapatillas u otras? Pero claro, vale, hay tantas zapatillas que no sabes por dónde mirar tampoco. Vale, yo si tuviera que recomendarle a alguien, en vez de fiarse por los criterios básicos que nos hemos guiado casi todos, que son la estética y el precio, que acudiesen a un profesional, un podólogo, incluso en algunas tiendas especializadas tienen la posibilidad de medirte el tipo de pisada, etcétera, y que se fíen del consejo profesional acorde a sus necesidades y no tanto de la estética del precio, que al fin y al cabo es como comprarse un coche por lo bonito que es o lo que cuesta y no por las prestaciones que te va a ofrecer. Entonces, creo que los podólogos tienen ahí un campo donde deberían explotarlo y si no queremos ir a un podólogo, pues al menos en una tienda, voy a hacer aquí publicidad, tipo Bikila, donde te pueden analizar la pisada y al menos saber qué tipo de pisada tienes de cara a beneficiarte más de unos modelos que de otros, nada más. Totalmente. De hecho, Bikila, yo cuando alguien me pregunta, les digo, mira, vete a Bikila, que ahí sé que recomiendan muy bien, que son especialistas y de hecho me tengo apuntada porque me gustaría hacer una entrevista al coordinador responsable de la tienda de Bikila de Bilbao para hablar un poco de este tema de calzado. No sé si lo conseguiré, pero bueno, ojalá. Vale, Jordan, pues ya sí que finalizamos, vamos a despedirnos, si te parece. Nada, muchísimas gracias, la verdad que me ha encantado la entrevista, estaba un poco nerviosa,
porque, bueno, al final es un tema un poco complejo, pero que a mí la verdad que me interesa muchísimo y yo creo que es súper interesante para todos los corredores o que se quieran iniciar o que simplemente estén corriendo y que quieran mejorar un poco o incluso que amplíen un poco de esa visión que tienen, ¿no? de correr, que no sea solamente calzarse las zapatillas y salir por la puerta. Así que nada, espero que hayas estado a gusto, como mínimo. Y nada, ojalá pueda contar contigo en un futuro para hablar igual de alguna otra cosa o algo más con profundidad, si no te importa. Claro que sí. Y espero conocerte también algún día en persona, que hace tiempo te envié un email también sobre el webinar de Tiro de la Escuela, que no habíamos coincidido en la universidad, porque claro, yo estuve de Erasmus en cuarto curso y bueno, me hubiese gustado coincidir contigo en la carrera. Y nada, es que ricasco, ¿vale? Es un placer, un auténtico placer. Vale, venga, un abrazo, agur. Bueno amigos, hemos finalizado el segundo episodio del programa Muévete Mejor, Corre Mejor. Creo que la entrevista ha sido brutal, bueno, por lo menos a mí me ha encantado y me ha encantado la manera de comunicar, de transmitir que tiene Jordan. Creo que estaréis de acuerdo conmigo en eso. Hemos hablado de lo que es la cinética y la cinemática, de dos conceptos que debemos comprenderlos de manera conjunta y no de manera aislada, ya que es como se genera el movimiento humano. También nos ha aportado su punto de vista de lo que significa correr desde un punto de vista evolutivo y desde la perspectiva de la salud. Nos ha arrojado un poco de luz de la biomecánica de carrera, del calzado y del minimalismo. Creo firmemente que lo que Jordan nos ha contado es súper interesante. Bueno, por lo menos a mí me lo ha parecido. Y os animo totalmente a leer sus artículos si os ha parecido interesante, si queréis indagar un poquito más, que dejaré en la descripción del episodio como he comentado antes. Creo también de verdad que en España, también en Euskal Herria por supuesto, tenemos muy buenos entrenadores, muy buenos profesionales de la actividad física y el deporte. Y aunque Jordan no se dedica al entrenamiento, ya que es docente e investigador, para mí es un referente en este ámbito y por eso quise traerlo al programa. Y desde luego así lo ha demostrado en la entrevista de hoy, con sus conocimientos, experiencia y su manera de comunicar. Y con esto me despido y espero haberte ayudado a mantener la premisa que quiero mantener, y es que nunca te falte un aprendizaje cada día, un pequeño impulso cada día para ser cada vez mejores personas.